Por favor, voy a responder la pregunta. No me he reunido con el presidente Hugo Chávez en ese momento. Que hubiera querido, sí hubiera querido reunirme con él. No he podido hacer, no me ha recibido, porque no eran las circunstancias, no se ha dado. Y este es un proceso. He ido varias veces, creo que he ido 5 o 6 veces a Caracas. Yo no oculto eso. ¿Acaso estoy yendo a dónde? ¿Al infierno acaso? ¿Es ilegal ir a Venezuela? ¿No? ¿Cuál es el problema ahí? Lo que le digo es, bueno, pues ya dio frutos, ¿no? Como se dice, ya en argot, parió Paula, ¿no? La mañana del jueves, casi perdiendo los papeles, Ollanta Humala no tuvo más remedio que aceptar que había viajado a Venezuela para establecer vínculos con el gobierno de Hugo Chávez más de una vez, tal como Panorama lo reveló en diciembre último. Aquella vez, el candidato nacionalista evitó responder a nuestras llamadas y cuando finalmente lo hizo, arremetió contra nuestro trabajo. Me parece que no debería prestarse este tipo de reportajes. Usted dice que han los creado documentos... una serie de mentiras, una serie de cosas. Perdón, déjeme terminar. Usted ha hablado de documentos y no son documentos fiables. Es más, usted la vez pasada en el último programa habló de las conexiones de Ollanta Humala con Chávez. Dijo que tenían documentos exclusivos. Lo que usted ha presentado son notas de información y yo la reto ahorita que enseñe quién está firmando esa nota de información. Pese a su cerrada defensa, esta semana, en Venezuela, el nexo Ollanta Humala-Hugo Chávez, así como los lazos entre él y el boliviano Evo Morales, quedaron en evidencia ante el mundo entero con bombos y platillos. Muchachos entregados a esa batalla que nos une. Nacionalismo. Nacionalismo. Rescate de los recursos naturales. Rescate de la soberanía. Enfrentar la amenaza del ALCA. Exigir respeto a nuestros pueblos. Colocar de nuevo las banderas de Bolívar, de Sucre, de San Martín, de Tupac Amaru, de Mariátegui, de Haya de la Torre, de mi general Velasco, Juan Velasco Alvarado. El compañero Ollanta es parte de ese movimiento, de esa rebelión, de esa valentía del pueblo peruano. Desear mucha suerte, mucho éxito en esta campaña. Pedir, sobre todo destacar, la unidad de los movimientos sociales, la unidad del partido de izquierda, y esa es nuestra experiencia. Y por eso tenemos mucha esperanza de que no solamente en Perú, no solamente en Bolivia, sino en otros países van a seguir triunfando los movimientos sociales, los partidos de izquierda. Es mejor aprender de la experiencia ajena que de la propia. ¿Qué es lo que hay detrás de lo que algunos han llamado el nuevo eje del sur? ¿Hacia dónde nos llevaría una posible elección de Humala? ¿Y qué influencia tendrán esos lazos nacionalistas en nuestro país? Domingo 11 de diciembre del 2005. Un reportaje demostraba, con documentos de inteligencia e información clasificada, que Humala y Hugo Chávez mantenían una estrecha relación política y económica. Más de una evidencia hay en cada una de ellas que demuestra la relación Humala-Chávez. Secreto de inteligencia, Ollanta Humala Tazo viajó a Caracas, Venezuela, vía LAN Perú, a las 11 de la mañana del 19 de mayo pasado. Líder de Patria Roja, Alberto Moreno, también partió ese día a las 9:55 al mismo destino, Venezuela. En esa ocasión, Panorama demostró que los lazos entre el presidente venezolano y el líder nacionalista existían, aun cuando Ollanta Humala lo negaba. Domingo 18 de diciembre del 2005. Más pruebas sobre las relaciones entre Humala y otros líderes nacionalistas en el continente que simpatizan abiertamente con Chávez.
En la nota de inteligencia del pasado 29 de marzo, los partidarios de Ollanta confirman que mantienen contacto con el pueblo boliviano y que siempre han hablado bien del líder del MAS. Pero además, el propio Ollanta le ha brindado todo su respaldo personalmente cuando asistió el pasado 27 de marzo a la celebración del 10º aniversario del movimiento de Evo Morales en Cochabamba. Vino a visitar Venezuela y me da mucho gusto saludarlo a Ollanta Humala y su esposa Nadine. Junto con Tupac Amaru. Martes 3 de enero del 2006. Imágenes que valen más que miles de palabras. Los cercanos vínculos, esos que trató de esconder tercamente ante la opinión pública, quedaban en evidencia. Ese día, Ollanta Humala decidió que la región entera supiera de las admiraciones correspondidas y las semejanzas con el mandatario venezolano y su conexión con el electo presidente de Bolivia. Un bloque ultranacionalista que, según nuestras investigaciones, se estaba gestando meses atrás bajo la dirección del propio Hugo Chávez y que recién esta semana decidieron aceptar ante los ojos del mundo. Un soldado peruano que hace varios años cometió, o condujo más bien, una quijotada. Quijotes. Aquí también hemos hecho quijotadas parecidas. Saludo en ti a la estirpe peruana, al pueblo peruano y a los soldados del Perú. Mi general Velasco tenía una consigna, o un diseño más bien. Perú, Perú, pueblos, ejércitos, revolución, unidad. La Unión Cívico-Militar. Ollantas de por allá del Cusco, creo. De Ayacucho. De Ayacucho. Y Nadine también por ahí de Ayacucho. Ayacucho, tierra de libertad. Demasiadas palabras halagadoras para alguien a quien recién conoce y una exagerada devoción por un militar que a fines de los 60 se trajo abajo a la democracia y que dirigió el Perú bajo una dictadura. Y tanta fue la devoción por el general Velasco que hasta se mandó a cantar el himno nacional del Perú, confundiéndose con el de Bolivia. Las sonrisas de Humala y su esposa Nadine Herrera demostraban su buen estado de ánimo cuando están al lado de Hugo Chávez. Lo que no ocurrió a su retorno al país, pues a su llegada ambos prefirieron guardar silencio hasta el día siguiente. Yo no he mentido. Esta es la primera vez que he hablado con el comandante, presidente Hugo Chávez Frías. Para Ollanta Humala era la primera vez, pero según estos informes secretos, esto no es verdad. El candidato se habría reunido con Chávez en mayo del año pasado y en noviembre. Lo evidente es que el comandante Humala hoy acepta esas reuniones, pero cuando fue confrontado por nuestro programa, lo negó. Frente a nuestras cámaras, demostró que le incomoda que alguien le diga la verdad. Yo sé que usted va a decir que estas son notas informativas que no se dan mucha importancia, pero usted es un ex militar que sabe muy bien que esas notas informativas son tomadas al pie de la letra, porque son investigaciones y no tienen nada que ver con el Consejo Nacional de Inteligencia, sino con otras instancias de inteligencia de los estamentos, tanto de las Fuerzas Armadas o policiales. Esta no es la primera vez que usted se habría reunido entonces con este señor. No le saqué, no le quité. Mire, por favor, voy a responder la pregunta. No me he reunido con el presidente Hugo Chávez en ese momento. Que hubiera querido, sí hubiera querido reunirme con él. No he podido hacer, no me ha recibido, porque no eran las circunstancias, no se ha dado. Y este es un proceso. He ido varias veces, creo que he ido 5 o 6 veces a Caracas. Yo no oculto eso. ¿Acaso estoy yendo a dónde? ¿Al infierno acaso? ¿Es ilegal ir a Venezuela? Esto ha sido una construcción... Perdón. Señorita, pero por eso le estoy informando. La nota de información que usted hace referencia, en realidad es lo que yo he dicho. En esos días yo he dado entrevistas. He dado entrevistas en Caracas y he dado entrevistas en Lima diciendo que he ido a Venezuela. He ido, quien me ha invitado también he dicho.
Pero también he asegurado, y soy honesto en decírselo, si usted no me cree, perfecto, respeto. No me he reunido con el presidente Hugo Chávez en ese momento. Que hubiera querido, sí hubiera querido reunirme con él. No he podido hacer, no me ha recibido, porque no eran las circunstancias, no se ha dado. Y este es un proceso. He ido varias veces, creo que he ido 5 o 6 veces a Caracas. ¿Cuál es el informe de inteligencia, de información? Es verdad. Y yo le digo más, me he reunido, he ido 5 veces a Venezuela, 5 o 6 veces. Y voy a ir más veces. Después, el próximo mes voy a viajar a Venezuela. Era un verdadero monólogo nacionalista. A lo largo de la conferencia no se nos permitió hacer repreguntas. Cuando nos presentamos, su entorno comenzó a murmurar. Atacó a la conductora del programa y su pequeño grupo de simpatizantes intentaron callarnos, dándonos, al mejor estilo de los políticos que Humala critica, de montesinistas. Pero ¿hacia dónde nos conduciría un gobierno con influencia chavista que tiene como base la dictadura militar velasquista? El tema principalmente, como te digo, es la inestabilidad política que se va a generar cuando Humala en la práctica no haga lo que a través de su discurso se ha traslucido en la gente que votó por él. El problema que también va a tener Evo Morales. Y eso nos puede entrar en una inestabilidad. Para poder cambiar de política, hacer lo contrario de lo que él dijo en su discurso, pues la gente se le va a sublevar y vamos a entrar en un despelote político que puede terminar causando la caída del gobierno y la inestabilidad política, bolivianizarnos. Este país... Pero recordemos qué pasó cuando el también general nacionalista Juan Velasco Alvarado tomó el poder. Había esta idea de dignificar al campesino y de dignificar al poblador que había sido víctima secular de discriminación y de una distribución desigual de los recursos. Y no solo logró controlar los poderes del Estado, sino que también tomó los medios de comunicación de la época. Nada lejano a lo que Hugo Chávez ha hecho en Venezuela, pero en el caso de la libertad de prensa, si bien no ha tomado los medios, ha encontrado otros mecanismos de censura. Luego de una ley que llamaron ley de contenidos, que la oposición llamó ley Mordaza y que era directamente contra la televisión y que fue realmente parametrando las posibilidades de los canales. En Venezuela no se puede transmitir una huelga, una información sobre una huelga antes de las 11 de la noche, porque es horario protegido para menores. Entonces, el mayor se queda prácticamente sin saber que existió una huelga, a no ser que quiera quedarse hasta las 11 de la noche despierto. El presidente es el primero que agrede verbalmente a la prensa independiente. Es más, asusa a su gente a que agreda a los periodistas en la calle. Durante su gestión en la Sociedad Interamericana de Prensa, Alejandro Miro Quesada recuerda que en Venezuela los medios solo pueden informar aquello que el gobierno considere que es veraz. El problema está en cuando eso se hace ley y se decide que sea el gobierno el que decide qué es veraz y qué no es veraz. Porque entonces es el primer gran paso para poder decidir usted se me está mintiendo o no está mintiendo. Y por supuesto, todos conocemos que las entidades políticas, cuanto más politizadas son, mucho más subjetivas y mucho más cegadas son en determinar qué es veraz y qué no es veraz. Y acabará siendo que es veraz lo que le conviene, que es veraz lo que está a favor del gobierno y no es veraz lo que no le conviene al gobierno. Es un comité de civiles cercanos al gobierno de Chávez quienes determinan si la noticia es veraz o no. Chávez ha hecho, eso sí es francamente preocupante, ha hecho algo que también consta en el ideario del Partido Nacionalista Peruano. Esta idea de que hay libertad de prensa siempre y cuando contribuye a la educación del país y a la información veraz. Y claro, la prerrogativa de definir qué cosa constituye información veraz se la arroga a sí mismo el gobierno, ¿no? Y en ese caso se convierte en un instrumento de censura. Tanto Chávez como Humala tienen una marcada animadversión por el modelo económico neoliberal y todo aquello que se relacione con él. Tal vez por este motivo es que la identificación entre ellos es cada vez más fuerte. Lo que sí está claro para muchos analistas es que la izquierda ha tomado gran protagonismo en América Latina en estos últimos años. Y con este nuevo eje, Humala, Chávez, Evo, se consolida aún más. Hay dos izquierdas bastante diferentes, ¿no? Una es la izquierda del Cono Sur,
encarnada en lo esencial por Tabaré Vázquez en el Uruguay, Ricardo Lagos y probablemente en el futuro Michelle Bachelet en Chile, y Luis Ignacio Lula da Silva en el Brasil, en menor medida Néstor Kirchner en la Argentina. Una izquierda que acepta la democracia representativa y la acepta de buena gana, a diferencia de lo que ocurría hace 20 o 30 años. En el caso de la otra izquierda, la que encarnaría Hugo Chávez y tal vez Evo Morales, y en el caso de Humala ni siquiera sé si quepa llamarlo de izquierda, él jamás se proclamó tal, y sin embargo ahora se asume como dado que es el portaestandarte de buena parte de la izquierda peruana. Digamos, en estos casos la actitud confrontacional frente a los Estados Unidos es mucho más clara. Sería trillado hablar de las semejanzas entre Chávez y Humala. Sin embargo, muchas de sus actitudes con los periodistas hoy en día hacen pensar en la posibilidad de un Ollanta autoritarista. No repreguntas. Corillo de simpatizantes que intentan callar cualquier comentario y un fuerte grupo de seguridad que evita que los hombres de prensa puedan acercarse. Yo no creo que Humala puede aplicar estas ideas extremistas que predica. Y él se da cuenta, eso está moderando su discurso cada vez más. Y está viendo que Evo ha tenido que moderar su política. Lo que a mí me da más miedo no es lo que haga Humala, sino lo que pase con Humala. O sea, que lo que pretende ser un gobierno inestable, y por ser inestable va a ser represivo. Y entonces va a ser represor contra la gente que lo apoyó originalmente. Y como el resto de la población peruana está histéricamente contra Humala, las calles altas están histéricas, entonces al final no va a tener apoyo de nadie. En los últimos días, Ollanta Humala ha acusado a muchos medios de comunicación de orquestar una campaña en su contra y se ha dedicado a responder cada uno de los supuestos ataques contra él. Pero lo que no ha hecho hasta el momento es presentar formalmente su plan de gobierno. Ha invocado la unión de la izquierda, pero no ha invitado a los candidatos con mayor aceptación a debatir con él el futuro del país.